la gloria del Señor naciendo sobre ti. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración de este domingo 19 de septiembre del año 2021. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos grandemente, Padre, por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Padre, gracias te damos porque muestras tu grandeza en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos has provisto, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Padre, en tus manos ponemos el servicio de esta hora, Padre, que todo lo que se haga sea para gloria y honra tuya, Señor. Que quites todo distractor para que solamente podamos escuchar tu voz y para que nuestros ojos estén fijos única y exclusivamente a tu palabra, Señor, a lo que tú tienes que enseñarnos el día de hoy. Que no haya nada, Padre, que nos desvíe la atención de ti, Señor. Está con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siglo XX inició con el general Porfirio Díaz en el poder, que había llegado a la presidencia de la República después de un levantamiento en armas en el año de 1877, aunque durante su gobierno, que duró hasta 1911, hubo un importante crecimiento económico e industrial. La diferencia de clases se acentuó profundamente.
haciendo cada vez más grande la brecha entre la clase alta, que poseía el dinero, las industrias, la educación, etc., y las clases más desprotegidas, que eran explotadas y cada vez tenían menos. Porfirio Díaz respetó la Constitución de 1857, ya que no hizo cambios, pero en lo referente a la libertad religiosa, en la práctica, se privilegió a la Iglesia Católica Apostólica Romana, de tal suerte que esta iglesia empezó a recuperar un gran poder político, económico y social. Esta diferencia entre las clases provocó un movimiento armado que conocemos como Revolución Mexicana, que llevó al final a la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de la República Mexicana. Las iglesias pentecostales ingresan a México en 1905 por la frontera norte en Nacosari, Sonora, con misioneros norteamericanos que vendían Biblias. Los primeros cultos los tuvieron con trabajadores de las minas del lugar. La Revolución Mexicana obstaculizó un poco la difusión de estas iglesias, pero a partir de 1920 su crecimiento fue rápido. En 1916, Venustiano Carranza convocó a un grupo de políticos, en su mayoría de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917. Tiene 137 artículos y es la que actualmente está vigente en nuestro país. Entre otras cosas, esta Constitución define lo que es la ciudadanía, la reforma agraria, enumera varios derechos humanos básicos para todos los mexicanos, establece la forma de gobierno, los servicios públicos y el bienestar social. Establece una educación laica, gratuita y obligatoria, y establece las jornadas de trabajo de 8 horas diarias. Entre los artículos que afectan la libertad religiosa están los siguientes. El artículo 3, que establece que, para garantizar la libertad de conciencia, la educación impartida por el Estado se deberá de mantener ajena a cualquier doctrina religiosa. El artículo 6 garantiza la libre manifestación de ideas, la que no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. No debe haber censura ni exigir fianza a los autores o impresores. No coartar la libertad de prensa, siempre y cuando se respete la vida privada, la moral y la paz pública. El artículo 9 garantiza que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Uno de los artículos importantes en relación a la libertad religiosa es el artículo 24, que dice que todo hombre es libre para profesar y practicar la creencia religiosa que más le agrade, en templos o en su domicilio particular. Los cultos públicos deberán celebrarse en los templos. El artículo 27 legisla sobre las propiedades de las asociaciones llamadas iglesias, las que no podrán adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Los que se tengan tendrán que pasar al dominio de la nación, quien determina qué propiedades siguen usándose como templos. Esto incluye a los seminarios,
casas pastorales, etc. El artículo 130 es el más importante sobre el tema de libertad religiosa. Este artículo dice que no se pueden dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. El matrimonio es un contrato civil. No se reconoce personalidad jurídica a las iglesias. Para ser ministros de culto, se debe ser mexicano por nacimiento. Los ministros de culto tienen prohibido hacer propaganda política o criticar las leyes, autoridades y al gobierno en general. Los ministros de culto no tienen voz ni voto. La Secretaría de Gobernación es la que autoriza dedicar nuevos locales al culto público. Se deberá avisar quién es el encargado del templo. No se podrá comentar asuntos políticos ni informar sobre actos de las autoridades que tengan que ver con el funcionamiento de las instituciones públicas. No se pueden formar agrupaciones políticas que se relacionen con las iglesias, y los ministros de culto no pueden heredar las propiedades de los templos o de sus feligreses. Con el presidente Plutarco Elías Calles se emite la ley complementaria del artículo 130 constitucional. Esta ley no fue del agrado del clero católico, ya que lo limitaba en el poder político que había logrado tener durante el Porfiriato. En 1921 ocurre un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, supuestamente con la intención de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero curiosamente el cuadro no sufrió ningún daño. Este hecho enojó a los feligreses católicos y sirvió para incendiar los ánimos. En 1926 se inicia una guerra contra el gobierno mexicano con el pretexto de defender la libertad religiosa. Esta guerra duró 3 años y es conocida como Guerra Cristera por el grito de batalla de los católicos: ¡Viva Cristo Rey! Los estados que participaron activamente fueron Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Michoacán, y en menor medida San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros. Para dar por terminado la Guerra Cristera, se llegó a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica de no aplicar estrictamente los artículos que afectaban a las propiedades y a la actividad de la Iglesia Católica. Después de esta guerra, se vivió una aparente paz y tranquilidad entre el gobierno federal y la Iglesia Católica Apostólica Romana. No se tenían relaciones políticas con el Vaticano y, en teoría, la Iglesia Católica no participaba en política, aunque surgieron una serie de agrupaciones fachada que trataban de imponer la ideología de la Iglesia Católica al gobierno de México. Fue hasta 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y su proyecto neoliberal, que hacen modificaciones a la Constitución. En 1992 se realiza una importante modificación a nuestra Constitución en lo que se refiere a la libertad religiosa. En el artículo 3 se mantiene solamente a la educación básica impartida por el Estado como laica, gratuita y obligatoria, pero se permite a los particulares a impartir educación, lo que abre las puertas a que las iglesias puedan tener escuelas donde se enseñe religión. Se modifica el artículo 27 para permitir que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar sus propiedades. Y en el artículo 130
se tienen los siguientes cambios. Las iglesias o asociaciones religiosas podrán tener personalidad jurídica. Las autoridades no podrán intervenir en los asuntos internos de una iglesia. Los mexicanos, no solo de nacimiento, sino también los naturalizados y bajo ciertas condiciones los extranjeros, podrán ser ministros de culto. Aunque los ministros de culto siguen sin tener la posibilidad de ocupar cargos públicos, ya podrán ejercer el voto, aunque no podrán ser votados. Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos. Los ministros de culto tienen prohibido hacer proselitismo en favor de cualquier candidato y en las reuniones públicas o cultos no podrán hacer propaganda política o en favor o en contra de una ley determinada. Aunque no existían oficialmente relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, sí se realizaron 2 visitas de presidentes mexicanos a la Santa Sede. Luis Echeverría Álvarez en 1974 y Carlos Salinas de Gortari en 1991, y visitas del Papa Juan Pablo II a México en 1979 y 1990. En 1992 se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, por lo que a partir de ese año se tiene un representante del gobierno mexicano en el Vaticano y un representante del Vaticano en México. Después de 1992, todos los presidentes mexicanos han realizado visitas al Vaticano. Ernesto Zedillo en 1996, Vicente Fox en 2001, Felipe Calderón Hinojosa en 2007 y 2011, y Enrique Peña Nieto en 2013 y 2014. Asimismo, se han tenido varias visitas del Papa a México. Juan Pablo II en 1999 y 2002, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2016. En el año 2011 se modifica el artículo 24 constitucional, señalando que los mexicanos tienen libertad de convicciones, de ética, de conciencia y por supuesto de religión, y así también poder participar libremente, de manera individual o colectiva, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando estos actos no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Se prohíbe utilizar estos actos con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. La última actualización a la ley complementaria del artículo 130 se publicó en el año 2015, que es la ley que actualmente está vigente y que debemos observar todos los cristianos evangélicos. Para concluir, debemos recordar que los cristianos bautistas estamos de acuerdo en la separación iglesia-estado. Estamos de acuerdo en que nuestros pastores no intervengan en política, y si desean hacerlo, deben renunciar a su ministerio 5 años antes de empezar su actividad política, como lo marca la ley. De manera individual, los miembros de nuestras iglesias pueden participar en política, pero nunca en nombre de una iglesia. Estamos de acuerdo en que las iglesias nunca deben organizar o participar en reuniones públicas con fines políticos o de proselitismo político. Podemos manifestar nuestra manera de pensar, pero nunca con la intención de hacer política. Los fines de nuestras iglesias deben ser la predicación del Evangelio y llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Creemos y estamos convencidos
que esta es la solución a los problemas sociales e individuales que estamos viviendo. Es nuestra oración que las iglesias bautistas o evangélicas aprovechemos la libertad para ejercer y predicar nuestra religión, para dar a conocer el Evangelio de salvación a nuestro pueblo de México. Creemos que es la solución a los problemas sociales que se están viviendo. No es haciendo asociaciones con fines políticos lo que nos va a llevar a resolver esos graves problemas. La obligación que nos dejó el Señor es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Espero, y es nuestro deseo, que hagamos esto en este margen de libertad y podamos predicar el Evangelio a todos y cada uno de los mexicanos, y así nuestro amado México será una mejor nación. Dios les bendiga. Es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz, y lo que quedó fue tu eterno amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Y como un solo cuerpo nos sentamos juntos en tu mesa. Nadie es diferente en tu presencia. No importa de dónde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Como
repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, como soy. De donde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Como soy. Tú me aceptas tal y como soy, es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a abrirlo en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, nuevamente estamos ante ti, Señor. Y en estos momentos, Padre, estamos ante ti para, Señor, pedirte que nos ayudes a escuchar tu voz. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra, para ser receptivos al mensaje que tú nos tienes preparados para esta hora, Señor. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, en esta hora, hermanos, más que nada, seguimos recordando, les sigo recordando que durante todo este mes de septiembre, que es el mes en el que estamos conmemorando la independencia de nuestro país, estamos hablando acerca de cómo ser buenos ciudadanos cristianos. Es el tema general del mes. Y ante esto, creo yo que es muy necesario que primeramente, para poder ser buenos ciudadanos de nuestro país, es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad como ciudadanos del pueblo escogido de Dios. En esta hora vamos a ver que nosotros tenemos un distintivo muy especial, un distintivo que le plació a Dios darnos como su pueblo. Él, Dios, decidió escogernos. Y es por eso que en esta mañana, en esta hora, Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre este tema: pueblo escogido por Dios.
Hay veces, hermanos, que pensamos que nosotros pasamos desapercibidos ante todas las personas que nos rodean. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ha habido momentos en tu vida que te has sentido así, que no le importas a nadie. ¿Te ha parecido alguna vez que nadie se fija en ti? Al sentirnos así, pensamos que si cambiamos de ropa y empezamos a usar la ropa que está de moda, o cambiamos de estilo, de look, como se dice, tal vez eso nos pueda ayudar a no pasar tan inadvertidos, y tal vez esto nos ayude por un tiempo, tal vez, pero no es algo que nos ayude para siempre. Si nosotros deseamos no pasar inadvertidos como personas, pero sobre todo el no pasar inadvertidos como iglesia, entonces debemos de aprender a vernos como nos ve Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos ve Dios? ¿Quieres saber cómo te ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo ve Dios a nosotros como su iglesia? El apóstol Pedro dice que Dios ve 3 cualidades en cada uno de nosotros, como el pueblo de Dios que somos. Dios te vea y nos ve a nosotros como un pueblo escogido. Tenemos una relación de pacto con Dios, una relación que no va a cambiar, un pacto que no va a cambiar, porque dice su palabra que nada nos puede separar del amor de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Nada, ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Cuáles son esos aspectos de cómo nos ve Dios? Y en primer lugar, dice el versículo en el cual me voy a basar prácticamente aunque leímos el versículo 9 y el versículo 10, me voy a basar en el versículo 9 únicamente, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí las primeras palabras de este pasaje nos dan la primera característica de cómo nos ve Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Es como comienza este pasaje. Entonces, nosotros somos linaje escogido. ¿Qué significa linaje? Linaje significa genealogía. Significa que tenemos un registro genealógico que demuestra las generaciones de antepasados de familias que se descienden. Nosotros, por ejemplo, humanamente, cada uno de nosotros, yo en lo personal, pertenezco a un linaje, que es el linaje de la familia Montemayor. ¿Por qué? Porque tengo mi árbol genealógico en esa familia, porque tengo un registro genealógico con esa familia. Hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestros corazones, desde ese mismo momento nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. Desde ese momento nosotros somos introducidos a ese linaje del cual nos habla la palabra de Dios. Busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo aquí este pasaje: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, se les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. En ese momento en el cual nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, en ese momento somos introducidos a ese linaje del cual nos habla la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro. El apóstol Pedro toma como referencia, al escribir estas palabras del capítulo 2
de la primera epístola del apóstol Pedro, toma como referencia el libro de Éxodo. En Éxodo, capítulo 19, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, encontramos estas palabras. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el apóstol Pedro utiliza estas palabras de pero vosotros, en la primera epístola, se está refiriendo a toda la iglesia del Señor, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Pero, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Si se fijan en el libro de Éxodo, a los primeros que les da Dios esta palabra de nación santa, y lo vamos a ver más adelante, es al pueblo de Israel, y no perdamos eso de vista, porque lo vamos a retomar más adelante. El apóstol Pedro no se queda únicamente en que nosotros somos linaje, sino que dice que somos un linaje escogido, va más allá. Y sí, como les digo, se está refiriendo a toda la iglesia del Señor, no nomás a una persona, sino a toda la iglesia del Señor. Dice que somos linaje escogido. Escogido, la palabra escogido, aquí en esta porción de la Biblia, viene del griego eklekton, que significa elegidos. En Cristo, antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos para ser santificados por su Espíritu. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió. Somos linaje suyo, pero somos un linaje escogido, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él, y para ser adoptados como sus hijos. Sigue el pasaje, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. También somos real sacerdocio. Y aquí vemos verdades que son bien importantes, que vamos a ir analizando. El adjetivo real pertenece a la realeza. Jesucristo es el Rey, y por lo tanto nosotros al ser sus hijos, nosotros somos entonces, al pertenecer a su familia, nosotros somos príncipes, princesas, y tenemos que portarnos a la altura del reino al que pertenecemos. ¿Cómo? Dando buen testimonio. No perdamos de vista que debemos estar en la dimensión del reino al que nosotros estamos perteneciendo, el reino del cual nosotros somos ciudadanos, que es el reino de Dios. El apóstol Pedro también está llamando a los cristianos sacerdotes santos. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué significa ser sacerdote? El sacerdote es aquel que tiene acceso a Dios. En el Antiguo Testamento existía un lugar santo y existía el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote para ofrecer sacrificios a Dios. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Era lo que separaba, una cortina, por decirlo así, lo que separaba ambos lugares. Entonces al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote, porque era el único que podía entrar y ofrecer sacrificios a Dios. Pero cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó. Ese velo que les decía hace rato, que era el que separaba precisamente el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, se rompió, y a partir de ese momento ya todos comenzaron a tener acceso a Dios. Nosotros somos sacerdotes santos porque ya tenemos acceso a Dios, pero también
El sacerdote es aquel que lleva otros hacia Dios. Y esa es nuestra tarea, nuestra labor. Un sacerdote actuaba anteriormente como un intermediario entre Dios y el pecador. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos intercediendo por los no salvos, estamos haciendo precisamente la tarea de un sacerdote. En latín, la palabra para referirse a un sacerdote es pontifex, que significa pontífice, o sea, puente. Esto tiene que ver con nuestra función de sacerdotes. Nosotros estamos construyendo puentes, construimos puentes para que otros puedan llegar a Dios. Es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, de predicar su palabra para que otros le conozcan y se acerquen a Él. Y ese es el puente que nosotros tenemos que construir. Sigue el pasaje, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos nación santa. Ser santo significa ser apartados del pecado y del mal. Todo cristiano, todo aquel que tiene a Cristo en el corazón es santo. Y nosotros somos una nación santa. Como les decía hace rato en el primer punto, este término de santo se aplicó primero para el pueblo de Israel. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Al pueblo de Israel se le llamó a ser una nación santa para así revelar a un Dios santo. Pero esto en la actualidad también se aplica para la iglesia del Señor, también se aplica para nosotros. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 16. Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios a su iglesia la ha llamado nación santa. ¿Por qué? Porque al igual que al pueblo de Israel, quiere que nosotros como iglesia revelemos a un Dios santo. Por eso no debemos de vivir como el mundo vive. Por eso nuestra iglesia nuestras iglesias cristianas, nuestras iglesias evangélicas, nuestras iglesias bautistas no deben de ser influenciadas por la cultura del mundo, sino que nosotros debemos de vivir como Dios quiere que vivamos en santidad. Somos nosotros como iglesia quienes tenemos que influenciar al mundo para que el mundo cambie. Si queremos que nuestro México cambie, nosotros como ciudadanos mexicanos y ciudadanos cristianos mexicanos, miembros de una iglesia evangélica cristiana y una iglesia bautista, nosotros tenemos entonces que influenciar al mundo para que el mundo cambie y viva diferente. De esa forma podemos ser una nación mejor, un país mejor. Seguimos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, y nos adquirió desde el momento en que nos creó a su imagen y semejanza. Después nos compró, y por un precio muy alto, porque nos compró por un precio de sangre. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, al adquirirnos, al
Dios, al ser pueblo adquirido por Dios, entonces nosotros tenemos que cumplir con una función. Debemos de aceptar de que somos una muestra de la gloria de Dios. Hemos sido adquiridos para anunciar las obras maravillosas, para anunciar las obras portentosas de Dios. Nuestra vida debe de ser una vida que agrade a Dios. A través de nuestras vidas, las personas que nos rodean deben de ver a Jesús. Al ser pueblo de Dios, nos convertimos en sus testigos. Debemos de ser testigos del poder de Dios. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos nosotros de ser testigos de Dios para anunciar su mensaje, para cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizando y enseñando lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Como pueblo de Dios tenemos un gran privilegio, tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran servicio que realizar. Nuestro honor, hermanos, nuestro honor consiste en servir a nuestro Dios. 4 verdades, hermanos, 4 verdades que hay en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 4 verdades que describen lo que somos en Jesucristo. Somos un pueblo escogido. Tenemos una relación de pacto con Dios que no va a cambiar. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso, hermanos, como buenos ciudadanos cristianos, nosotros tenemos que cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, de ir y predicar el Evangelio, de ser testigos de Él, de mostrar con nuestras vidas la gloria de Dios, de mostrar con nuestras vidas de que Dios existe y es real, porque es real en mi vida. Nuestro lema debe de ser México, México para Cristo. Dios les bendiga. Vete
Ven pronto, Señor Jesús. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado, el que hayan estado juntamente con nosotros adorando a nuestro Dios. Los invitamos para que el próximo jueves a las 8 de la noche nos acompañen en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a las 8 de la noche. Vamos a terminar orando a nuestro Dios, agradeciéndole por este tiempo que nos permitió estar adorando su nombre. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente, te agradecemos por este tiempo que nos permitiste estar reunidos a través de la tecnología. Gracias, Padre, porque hemos escuchado tu voz, porque hemos escuchado tu mensaje. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte a través de nuestro grupo de alabanza, Padre. Gracias porque hemos podido aprender más acerca de tu palabra en el estudio bíblico. Bendice, Señor, a nuestro hermano David Montemayor, síguele dando sabiduría para que siga guiándonos en esos estudios. También, Padre, pongo en tus manos al grupo de alabanza, cada uno de los miembros del grupo de alabanza, a su directora, a Paola, Señor, está con ella también, Padre, bendícele grandemente y síguele dando sabiduría también, Señor, para que nos sigan guiando, Señor, en la alabanza a tu nombre, Padre. Señor, que lo que hayamos aprendido el día de hoy se ha guardado en sus corazones, en nuestras mentes y se ha llevado a la práctica todos los días de nuestra vida, Señor. Está pues con nosotros, quédate en nuestros hogares, Señor, síguenos bendiciendo, síguenos proveyendo de lo necesario y síguete manifestando grandemente como hasta ahora lo has estado haciendo. Todo esto, Señor, lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares,
ciudad.